Vamos a abrir nuestras Biblias en el profeta Habacuc en esta tarde para leer en el capítulo 3. Habacuc, capítulo 3. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Dios vendrá de Temán, y el Santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz. Rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad, y a sus pies salían carbones encendidos. Se levantó y midió la tierra. Miró e hizo temblar las gentes. Los montes antiguos fueron desmenuzados. Los collados antiguos se humillaron. Sus caminos son eternos. He visto las tiendas de Cusán en aflicción. Las tiendas de la tierra de Madián temblaron. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Se descubrió enteramente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabra segura. Hendiste la tierra con ríos. Te vieron y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. El sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Traspasaste la cabeza de la casa del impío, descubriendo el cimiento hasta la roca. Horadaste con sus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Caminaste en el mar con tus caballos, sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Vamos viendo domingo tras domingo los diferentes profetas y en cada uno de ellos intentamos ver qué es lo que nos añade, qué es lo que nos enseña en lo que es ser profeta, la proclamación del Evangelio, y no únicamente en aquellos que tienen un llamamiento especial para llevar la palabra, sino, como hemos dicho, también alcanza a nosotros mismos y en el tiempo de hoy. Así que cuando nosotros vamos a ver ahora otro aspecto de lo que es la obra profética, en este caso del libro de Habacuc, quiero que pongáis atención en la manera distinta en la que este libro nos va a presentar lo que es la voz de Dios, o cómo nosotros podemos llevar un mensaje desde nuestra relación personal con el Señor, nuestra experiencia con Dios, si es que realmente somos creyentes y la tenemos, como se nos va a expresar en este libro de Habacuc. En verdad, la mayoría de nosotros, cuando hemos mirado este libro, nuestra atención va a un par de versículos que son claves, que se citan varias veces en el Nuevo Testamento, y en este último final que hemos cantado, incluso
anteriormente, aun cuando la higuera no florezca. Pero todo el libro de Habacuc tiene una clave muy especial para vosotros, para todos nosotros, y creo que sería importante que la pudiéramos captar en esta hora. No se nos dice mucho acerca de Habacuc, pero podemos entrever que está justo en el momento antes, unos años antes de que Nabucodonosor, que vendría desde Babilonia, iba a invadir Judea y se iba a llevar al pueblo al exilio, que era como un castigo de parte de Dios por el pecado, la rebeldía, la terquedad del pueblo de Dios, de Judá y su capital Jerusalén. Así que lo podemos colocar en ese momento. Si recordáis y miráis lo que hemos visto ya anteriormente, podremos ver otra vez que quizá era en el tiempo de Josías, quizá un poco después, que eran contemporáneos también de algunos de los profetas y que ya son conocidos, y que su mensaje de alarma, de preocupación, también podría encajar, como lo que hemos visto en Jeremías y en algún otro de los profetas. El libro es muy cortito y lo dividimos en 3 partes. No tanto en sí por lo que son los capítulos, sino en la manera en la que nos lo presenta el profeta Habacuc. Lo que hace, en primer lugar, es una pregunta o es una preocupación que Habacuc tiene. Si lo miráis en el capítulo 1, versículos de 2 al 4, hay una incógnita, hay una duda, una preocupación que tiene Habacuc. En el versículo 5 en adelante lo que nos encontramos es la respuesta que Dios le da por esa pregunta, esa inquietud que él tiene. Más adelante, en el capítulo 1 y versículo 12, otra vez Habacuc va a hacer otra pregunta en consecuencia. Si esto es así, entonces, ¿por qué es esto? Y una vez más, en el capítulo 2, versículo 2 en adelante, hasta el 20, viene la respuesta de Dios. Así que nosotros podremos dividir, para poder entenderlo cuando lo leáis en casa, Habacuc en una primera pregunta, cuestión que le hace a Dios y cómo Dios la responde. Una segunda pregunta y cómo Dios la responde. Y al final, el capítulo 3, que es lo que se nos ha leído, es una especie de oración, alabanza, que va a hacer a Dios por lo que ya ha ocurrido, por el diálogo que ha tenido Habacuc. El diálogo que se está mostrando aquí, por la manera en que lo hace, no es una estrategia literaria que él esté haciendo. Es decir, que esté usando un diálogo para que Habacuc diga algo. No, lo que nos da la muestra es que realmente en algún momento de su vida el profeta se hace estas preguntas y que las trae delante de Dios y que Dios le responde a ello de una manera. Porque fijaros bien lo que nos dice el capítulo 2, versículo 2. Y Yahvé me respondió y dijo, escribe la visión y declara en tablas para que corra el que leyere en ellas. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Entonces, lo que le está diciendo Dios es, lo que nosotros estamos hablando, lo que yo te voy a responder, tú lo vas a escribir para que quede grabado, porque luego va a venir gente que dirá, lo que tú dices no ocurre, que vean cómo ocurre porque está escrito, que esto es lo que nos llega a nosotros. Es decir, en cierto momento, hace como 2600 años, este hombre tiene una preocupación, Dios le responde de una manera y ha quedado grabada para que nosotros ahora, 2700 y pico años después, podamos leerlo y podamos entender qué es lo que está ocurriendo o cómo Dios obra de manera especial en aquel tiempo y en el nuestro. Lo que tenemos en este libro no simplemente es una, como hemos dicho, una ocurrencia literaria, sino que es algo que ocurre y que es profético. Y es aquí donde yo quiero que ahora veamos con más atención.
lo que está haciendo Habacuc es quejarse. Fijaros en el capítulo 2, versículo 1. Dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y lo que he de responder tocante a mi queja. Está hablando de lo que sería la segunda queja que él está haciendo y la respuesta que le va a dar a Dios. Habacuc se está quejando y se está quejando delante de Dios. Le está haciendo una pregunta y está mostrando una inquietud y una molestia que Habacuc tiene. Pero que cuando vosotros veáis no se está quejando de Dios, sino que se está quejando a Dios. Es decir, está trayendo una preocupación, Dios, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué está pasando? Pero en ninguna manera su queja va contra Dios, puesto que después Dios le dice de una manera especial, estoy aquí, capítulo 2, versículo 1, estoy aquí esperando a ver lo que se me dice y qué tengo que hacer yo ante esto. Y entonces Dios le dice, te voy a responder, escríbelo para que la gente lo sepa y le quede grabado. Entonces nos da a nosotros la opción de poder pensar que podemos venir delante de Dios y abrir nuestro corazón de manera sincera y poder manifestarle nuestras preocupaciones, incluso nuestras dudas, en las cosas que ocurren a nuestro alrededor y que podemos no entenderlas. Y de alguna manera venir ante Él y decir, explícame, hazme comprender lo que me está pasando a mí, lo que está pasando a la nación, lo que está pasando a mi alrededor. Y después esperar que de alguna forma Dios responda. Claro, hoy no podemos hacerlo de la misma manera que lo hace Habacuc, es decir, voy ahora a casa y me quejo delante de Dios y manifiesto mis preocupaciones y espero de pronto que pueda escuchar que Dios me habla en visiones, en sueños o en algo especial, extraordinario que pueda ocurrir, porque tenemos la Escritura. Pero lo que sí hace el Espíritu es que nosotros nos hagamos esas preguntas y el Espíritu a través de la Escritura nos responda a esas cuestiones que podemos ver también en otros lugares de la palabra de Dios. Así que la situación que está pasando Habacuc posiblemente sea la situación que algunos de nosotros, si no todos, en algún momento también pasamos. También venimos delante de Dios con un peso y una carga, un dolor, una inquietud dentro de nosotros que no sabemos responder. Vayamos al hecho. Y por eso es bueno que podamos tener nuestra Biblia al alcance para que podamos ver el desarrollo. En un principio, en el capítulo 1, versículo 2, podéis ver cómo el profeta trae preguntas. Se ha presentado, versículo 1, la profecía que vio el profeta Habacuc, que vio. Pero lo que continúa aquí son preguntas. ¿Hasta cuándo, oh Yahvé, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Podéis ver la situación de este hombre. Lo primero que descubrimos es que Habacuc ora, pero no tiene respuesta instantánea. ¿Hasta cuándo tengo que estar esperando? ¿Por qué no me respondes ya? Mira lo que yo estoy viendo. Podemos pensar de una manera casi fantástica, de que nosotros traemos nuestra oración y de pronto enseguida Dios está dispuesto a respondernos de una manera gloriosa a lo que estamos pidiendo. Pero en realidad no ocurre así. Y en la mayoría de las ocasiones podemos ver que Dios es lento a la hora de responder o tiene una actitud que nosotros no podíamos esperar. Cuando leí, por ejemplo, del propio Pablo, 3 veces he estado orando, ¿no? Varias veces te he pedido y tú no respondes hasta que me has dicho esto o aquello. Y en otras circunstancias también podemos ver la lucha en oración que David lo manifiesta en los Salmos.
Y vosotros tenéis esa experiencia. Por tanto, no nos podemos dejar llevar por una imaginación. Venimos delante de Dios y le decimos, respóndeme. No entiendo qué me está pasando, no entiendo lo que pasa a mi alrededor, no entiendo lo que está ocurriendo, ya sea de maldad, de injusticia o de dolor, circunstancias difíciles en nuestras vidas. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer ante esas oraciones que no tienen respuesta momentánea? Lo que le preocupa al profeta, que nos dice aquí en estos versículos, es lo que ve a su alrededor. Los malos, dice, están prosperando y tú, Dios, parece que lo permites. ¿No suena esto a uno de los salmos, el Salmo 73? ¿No? Que cuántas veces lo hemos leído, vemos a nuestro alrededor que los malos prosperan y parece que no les ocurre nada y nosotros esto no lo entendemos. ¿Y cómo es que Dios no castiga a los malos y trae beneficio a los buenos o a lo que a nosotros nos parecen buenos y justos? Bueno, pues Habacuc está diciendo algo parecido. Miro a mi alrededor y veo a mi nación, a mi pueblo que está degenerando. Hay injusticia, hay abusos. Los que tendrían que tener autoridad se aprovechan. Hay sufrimiento. La justicia, nos dice, sale torcida porque sus jueces, lógicamente, son corruptos. El impío asedia al que es justo, nos dice. Esto lo estoy viendo, Señor. Estoy viendo lo que está ocurriendo. Como de alguna manera nosotros también levantamos nuestra voz. La iglesia es perseguida. Los creyentes son maltratados, mueren en el martirio. Intentamos llevar el evangelio y nos lo impiden. Intentamos vivir vidas justas, éticamente agradables a tus ojos y la gente se burla y nos desprecia porque queremos mantener una línea de moralidad, cuidar de nuestra familia. ¿Qué está pasando? Y cuando pensamos que podemos clamar por justicia, lo que nos hacen es más injusticia sobre nosotros y tenemos que sufrir toda esta maldad en medio de nosotros. Los malos prosperan y la iglesia, el pueblo de Dios, no puede resistir lo que hay. Y en tercer lugar, no solamente es que él ora y no recibe una respuesta momentánea, manifiesta este dolor, este sufrimiento del pueblo, cómo decae la injusticia, la maldad, etc. Pero en tercer lugar, lo que a él le duele es ¿por qué tengo que verlo yo? ¿Y por qué tengo que sufrirlo? ¿Por qué me haces estar aquí? ¿No habéis pensado algunas veces que ante tanto dolor lo bueno que sería poder escapar, poder librarnos? Estamos viendo este mundo y la mayoría de nosotros, los creyentes, podemos llegar y decir hay mucha injusticia, el evangelio no se extiende, no prospera y los creyentes sufren en diferentes lugares del mundo. Señor, llévame, quítame de aquí, yo no quiero ver todo esto. Y queremos escapar. Y el profeta en ese versículo 3 lo está diciendo, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? ¿Por qué no me libras de todo esto? ¿Por qué no me haces escapar? ¿Por qué no podría yo esconderme en algún desierto? ¿Por qué no podría yo cambiar de pueblo o de nación, irme a otros lugares? ¿Por qué hay esta injusticia? ¿Por qué yo te clamo a ti? ¿Y por qué haces que yo lo vea? Este es el clamor que está trayendo Habacuc, en el cual nos podemos identificar muchas veces todos nosotros. A mí me duele lo que veo y busco una solución. Quiero una respuesta y no llega. ¿Qué es lo que está pasando? Y entonces Dios, a partir del versículo 5, nos trae la respuesta. Y dice, mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la creeréis. Fijaros bien el lenguaje de Dios que está utilizando para hablar a Habacuc. ¿Por qué me haces ver lo que veo? Y entonces Dios le responde, no sabemos cuándo o cómo, Dios le responde y dice, pues mira y ve lo que yo voy a hacer. Es decir, ¿quieres ver? ¿Quieres ver lo que está ocurriendo? ¿Quieres entender lo que está pasando? ¿Quieres ver cómo yo voy a actuar? Ahora lo vas a ver. ¿Quieres evitar ver toda la maldad?
vas a ver mi justicia obrar en estas circunstancias. En la respuesta del versículo 5 a lo que estaba diciendo o clamando en el versículo 3. Castigará, dice el Señor, versículo 9, el pecado de su pueblo. Dice que vendrá del norte, vendrán de otra parte, vendrá Nabucodonosor y llevará cautivos como se lleva la arena. Lo sorprendente de la respuesta de Dios tiene que lo va a dejar, la sangre helada a Habacuc. Si adelantáis un poco adelante, fijaros lo que dice en el versículo 11. Dice que vendrán estos para castigar a lo que es la maldad, las injusticias del pueblo de Israel, y dice, luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Fijaros bien lo que está diciendo Dios. Hay injusticia, podéis ver el pecado, podéis ver la maldad, yo voy a actuar, voy a castigar con naciones extranjeras. ¿Y sabéis lo que van a hacer estas naciones extranjeras? Diciendo, nuestra victoria sobre el pueblo de Dios es de nuestro ídolo. Y vendrán con atribuir a la fuerza la conquista a su propio ídolo. La respuesta de Dios es un jarro de agua fría. Es golpear la situación de Habacuc y de las circunstancias de una manera muy dura y terrible. Y nosotros tenemos que estar dispuestos. Mirad bien, si nosotros pedimos una respuesta de parte de Dios en nuestras oraciones, a lo mejor, posiblemente, recibimos una respuesta que no nos gusta. Pero lo que va a hacer Dios no es simplemente responder lo que a nosotros nos gusta, sino que va a responder de manera sorprendente y soberana que ensalce su soberanía y su dominio sobre todas las cosas. Yo voy a castigar el pecado, voy a castigar la maldad, pero no como tú lo esperas. E incluso voy a utilizar instrumentos de maldad, incluso los propios paganos, aquellos que ni siquiera me consideran a mí, para castigaros a vosotros. Esta es la respuesta de Dios. Si nosotros preguntamos a Dios, Dios nos va a decir cosas que a lo mejor no esperábamos en nuestra vida personal, como también en las circunstancias históricas que nosotros estamos viviendo. Segunda cuestión, entonces. Lo que podemos ver en el libro es que Habacuc se queda todavía más sorprendido ante lo que está diciendo y ahora viene a hacer, a partir del versículo 12, más preguntas a Dios. Versículo 12. ¿No eres tú desde el principio, oh Yahvé, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Yahvé, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Habacuc está diciendo, vale, hay mucha injusticia delante de mis ojos, a mí me gustaría escapar, ojos que no ven, corazón que no siente, pero me haces ver todas estas cosas, me respondes diciendo que vas a castigar la injusticia del pueblo, pero que lo vas a castigar con personas más malvadas, más injustas y más crueles. ¿Por qué haces esto? Si tú eres un Dios que no puede ver el pecado y la maldad, limpio de ojos para ver el mal, ¿cómo es posible que estés utilizando el mal para castigar a los que posiblemente no son tan injustos o tan paganos como aquellos que han de venir? Dios va a castigar el pecado, pero este castigo que va a traer no convence, no alivia en un principio la carga que Habacuc está teniendo. Nuestro Dios es un Dios santo y sublime. Y claro está, es verdad, Dios es un Dios que no puede ver el pecado, no lo puede ver y por tanto lo va a castigar. O lo castiga en el presente, hermanos, o lo castigará en el futuro, en el gran juicio. No penséis que
lo que otros no pueden ver en tu corazón o lo que otros no conocen de tus actos pasa desapercibido a Dios. Nosotros podemos clamar a Dios por tanto dolor que la Iglesia, el pueblo de Dios y las injusticias que hay en el día de hoy, los pecados y las maldades, la violencia que hay, la inmoralidad que afecta a tantos lugares y clamamos a Dios como si Dios no lo supiera. Cuando decimos que Dios es limpio de ojos para ver el mal, lo que nos está diciendo es que Dios no permite el mal delante de Él. Por supuesto que lo ve, por supuesto que sabe lo que está ocurriendo, pero Dios no lo permite. Lo que sí nos va a mostrar en la respuesta que va a traerle a Habacuc es que Dios es soberano a la hora de obrar y que obrará según Él crea. Pero lo que está diciendo Habacuc es: yo estoy firme, yo estaré firme esperando una respuesta. Versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves lo que está ocurriendo? ¿Por qué permites lo que está pasando? Capítulo 2, versículo 1. Ahora bien, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Habacuc, como nosotros, venimos diciendo: Señor, ¿por qué haces estas cosas? ¿Por qué actúas de esta manera? ¿Cómo es tu justicia de esta forma? ¿Cuál es tu plan soberano? Pero yo estoy aquí. Y lo que está declarando Habacuc es: sea como sea la respuesta de Dios, aquí estoy yo firme. Yo sobre mi guarda estoy. Soy un profeta de Dios, soy el mensajero de Dios y estoy esperando que Dios me hable para que yo tenga algo que decir a la gente que me rodea. ¿Es esta nuestra oración? Mirad, cuando vosotros vengáis en oración al Señor, no vengáis simplemente para traer alivio a vuestra alma, a vuestro corazón, a vuestra sensibilidad, porque no permitís o porque no podéis ver o no podéis estar delante de todo esto tan sucio y tan malvado, etc. No lo busques únicamente como alivio, sino lo tienes que buscar es cuál es la respuesta que tengo que dar ante todo lo que está ocurriendo y ante todo lo que me están demandando. Yo me voy a mantener firme. Sé lo que creo, sé dónde estoy, quiero mantenerme en mi lugar, aun cuando en medio de la lucha, en el Salmo 73, aun cuando vea todo lo que está ocurriendo, yo me mantendré. Lo vamos a ver en el capítulo 3, aunque la higuera no florezca, etcétera. Con todo, yo esperaré en mi Señor. Yo estoy aquí, pero Señor, quiero una respuesta a mi queja para que yo pueda decirle al mundo qué es lo que está pasando, cómo tienen que reaccionar, qué es lo que va a ocurrir, qué es lo que se espera. Esperar una respuesta de Dios o un mandato, tal como nosotros lo tenemos en las Escrituras, para después, con la respuesta de Dios, nosotros tengamos una respuesta al mundo. ¿Cómo leéis las Escrituras? ¿Por qué leéis la palabra de Dios? A veces podemos estar equivocándonos. No leas las Escrituras como un alivio, como una terapia, simplemente como algo que de rellenar en nuestro espacio de espiritualidad de nuestras vidas. Buscar, leer las Escrituras como la palabra de Dios que tiene un mensaje para hoy. En primer lugar para ti, pero también en el mundo. Señor, aquí estoy. Quiero que me hables. Tengo unas cuestiones que traerte. Oración. Y por tanto espero una respuesta. Háblame, para que así yo pueda hablar a este mundo que parece estar sordo. Esta es la actitud que está teniendo Habacuc. No podemos comprender todas las acciones de Dios. No podemos comprender por qué Dios actúa de una forma u otra. Lo único que podemos hacer es aceptarlas. No podemos ir más allá. Fijaros bien lo que dice también el profeta Isaías. Leerlo. Y quizás sea uno de esos versículos que debemos de tener siempre presentes. Isaías 55. Versículos 8 y 9. Es Dios respondiendo también. Dice así, Isaías 55, 8 y 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Yahvé.
Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que Dios pueda decidir, lo que Dios pueda sentir, lo que Dios quiera revelar, lo que Dios vaya a hacer, va más allá de nuestro entendimiento. Nosotros buscamos lo que Dios va a hacer, pero no quiere decir que entendamos todo lo que Dios va a hacer. Lo que está mostrando aquí Dios a Habacuc, que es lo mismo que está ocurriendo en el libro de Job, cuando leáis la segunda parte de Job y cómo después al final Dios responde, o lo podéis ver en algunos lugares de los Salmos. ¿Quieres una respuesta? ¿Quieres una respuesta de lo que está ocurriendo, de lo que yo voy a hacer o cómo lo voy a hacer? Yo te la voy a dar. Y nos da una respuesta. ¿Lo entendemos? No lo entendemos, pero esta es la respuesta de Dios. Por ejemplo, yo tengo que decir, el pecado es grave. Es tan grave que es necesario un juicio. Y que va a ser un juicio severo. ¿Por qué? Porque Dios no permite el pecado delante de Él. Y por tanto va a juzgar de una manera muy severa el pecado de cada uno de nosotros. ¿Y sabéis las consecuencias de este pecado? La condenación eterna. Que hay un lugar terrible donde seremos separados de Dios, de su gracia y de su misericordia para siempre. Este es el mensaje, lo tendremos que dar y decimos, no entiendo lo del infierno, no entiendo lo de la justicia, no entiendo lo del juicio. ¿Quieres una respuesta? Esta es la respuesta. ¿Quieres saber lo que va a ocurrir si tú no tienes un corazón convertido? Esto es lo que va a ocurrir. Pregúntale a Dios y Dios te responde, pero no quiere decir que vayas a entender lo que Dios está diciendo. Simplemente lo que podemos hacer es aceptar lo que Dios ha decidido. Porque Él es el alfarero y nosotros somos meramente el barro con el que nos forma. Por tanto, no podemos levantar una queja para que cambie el plan de Dios. Esto es lo que está ocurriendo en esta petición de queja que nos dice el capítulo 2 y versículo 1. La respuesta de Dios en la segunda queja, en la segunda ocasión que viene delante de Él. Escribe, dice Dios a Jeremías, estoy esperando una respuesta, versículo 1. Y Dios viene y dice, bien, pues yo te la voy a dar, escribe, para que se sepa qué es lo que estoy diciendo. Aun cuando tarde en cumplirse, va a llegar lo que yo estoy diciendo. Ahora nosotros lo sabemos. Cuando miramos hacia atrás y vemos que Nabucodonosor, desde Babilonia, invadió Jerusalén, se extendió por toda Judá y llevó multitud de gente al exilio. Y arruinó el templo, acabaron los sacrificios y al menos estuvieron así durante 70 años. Esta es la respuesta que va a dar Dios y está escrito. Y ahora nosotros sabemos que fue así. El que no es recto tendrá que sufrir las consecuencias, pero el que es recto tendrá esperanza. Y tenemos que dar gracias al Señor por este alivio. Fijaros en el versículo 4, respuesta de Dios. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, continúa adelante, rechaza, mas el justo por su fe vivirá. ¿Habéis escuchado alguna vez esta frase? El justo por su fe vivirá. ¿Os habéis cansado de escuchar esta frase? Por supuesto que no. El justo por su fe vivirá. Ya se estaba manifestando desde el principio, el primer libro de la Biblia, nuestra confianza está puesta en Dios y en su misericordia. Pero aquí Habacuc lo está mostrando de una manera muy directa y clara, que es lo que va a repetir Pablo en Romanos, en Gálatas, incluso el autor de Hebreos, de una manera directa, citando lo que dice Habacuc, y otros, o citándolo de otras formas de diferentes profetas. El justo por fe vivirá. Voy a actuar, dice Dios, y voy a actuar con severidad. Voy a actuar con justicia. Primero, lo ha dicho, contra Israel, mi propio pueblo, por causa de su pecado. Pero voy a actuar más allá, porque incluso el instrumento que yo voy a hacer también será castigado. Y nos describe toda una serie de desastres, de lo que va a ocurrir. ¿Es que nadie se va a librar de todo esto? ¿Nadie podrá escapar? Sí. El
El que no es recto en su corazón se enorgullece y por tanto aumenta el pecado, pero el justo por fe vivirá. ¿Quiere decir que vamos a escapar del exilio? No, quiere decir que la justicia de Dios alcanza más allá que nuestra vida física y alcanza mucho más en la eternidad. El que no es recto se enorgullece. Mirad, el que está en pecado seguirá cometiendo el pecado. El que no ha cambiado su corazón seguirá enorgulleciéndose, envaneciéndose, envalentonándose. Como nos está describiendo, por ejemplo, el principio de Romanos. ¿Quieres pecado? Te entregaré a más pecados. ¿Quieres más pecados? Pues más pecados tendré. ¿Quieres una vida de perversión? Esto tendrás. Lo que quieres, lo encontrarás. Nos lo está diciendo en el libro de Apocalipsis. Cuando los que están en pecado, que pequen un poco más, que sigan pecando. No está trayendo esperanza a un cambio o un arrepentimiento de parte de Dios. ¿Tú quieres vivir esta vida? Vive esta vida. Tendrás las consecuencias. Así que el que no ha arreglado sus cosas en el corazón será enorgulleciéndose y tendrá que sufrir las consecuencias. Pero el justo por fe vivirá. Y esto es lo que nosotros tendríamos que captar para nuestra propia vida. Dios va a utilizar el instrumento impío para castigar a los creyentes, pero ellos también sufrirán la justicia de Dios, como nos dice en el versículo 8 en adelante. Dios manifestará su gloria sobre todo el mundo. Fijaros cómo lo dice en el versículo 14, capítulo 2, versículo 14. Dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé, como las aguas cubren el mar. Fijaros ahora en el versículo 16. Te has llenado de deshonra más que de honra. Le está respondiendo al mundo pagano, a Habacuc, a Babilonia, perdón, a Nabucodonosor y Babilonia. Bebe tú también y serás descubierto. El cáliz de la mano derecha de Yahvé vendrá hasta ti y vómito de afrenta sobre tu gloria. Nabucodonosor, el imperio de Babilonia, con todo su dominio, el orgullo de poder traer ofrendas de sacrificio, de las conquistas delante de su ídolo, todo su resplandor de gloria. Y Dios dice, versículo 14, yo voy a manifestar mi gloria. Yo voy a manifestar mi poder. Y lo haré como las aguas que cubren, ¿no?, el mar. Esto es lo que hará Dios. ¿Queréis asombraros? Podéis ver lo que están las naciones, los imperios, las conquistas, las modas, los mensajes que constantemente estamos escuchando, todo el resplandor o esplendor del mundo que nos rodea. Y el Señor dice, vendré con toda mi gloria y cubriré esta insignificancia. ¿Queréis ver gloria? Veréis mi gloria. Esto es lo que nos está diciendo en la respuesta que le está dando a Habacuc. La gloria de los hombres y la gloria de las naciones, la conquista, el daño sobre el pueblo de Dios quedará en nada cuando veamos el rostro de nuestro Señor venir en medio de las nubes con toda su grandeza y toda su magnitud. Y responderá a la idolatría que se estaba levantando. En lo que hemos dicho en el versículo 11, luego dice, traerán la ofrenda atribuyendo su fuerza, su poder, su gloria y majestad a su Dios o a su ídolo. Pero ahora lo miramos en el versículo 18 y 19. ¿De qué sirve la escultura que esculpió el que la hizo? La estatua de fundición que enseña mentira para que haciendo imágenes mudas confíe el hacedor en su obra. Ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. ¿Podrá él enseñar? He aquí está cubierto de oro y plata, y no hay espíritu dentro de él. Esto es lo que está describiendo de ese ídolo al cual iban a traer sus riquezas y sus conquistas, el pueblo de Babilonia, y Dios le responde, esto es un palo, es una piedra. Los hacedores no es el del cielo, los hacedores son las personas que han levantado un palo y una piedra que no tiene espíritu. Ahora bien, mas Yahvé está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Estos son ídolos,
Pero Yahvé nunca, Dios nunca ha perdido su dominio y su poder, ni su majestad, ni su gloria. Él está sentado en toda su magnitud y en toda su grandeza. Y ante la presencia de la gloria y majestad de Dios, lo único que podemos hacer que es, le dice a Habacuc, callar. No tenemos ninguna respuesta, no tenemos ninguna palabra más que decir. Es lo que va a decir Job cuando Dios le dice, ¿dónde estabas tú? ¿Tú quién eres? ¿Por qué me demandas de mí? En los últimos capítulos de su libro. ¿Por qué vienes tú a mí con exigencia? Y después de toda esa respuesta que le da a Dios, lo único que Job puede hacer, hablé y no tenía que haber hablado. Me tenía que haber callado. Me arrepiento en polvo y ceniza. Esto es lo que nosotros tenemos que hacer ante cuando lo que Dios tenga que decir. Vengamos a Dios, preguntémosle, queremos saber, queremos dar una respuesta. Hay cosas que no entendemos, ¿por qué el malo persevera? ¿Por qué continúa? ¿Por qué se crece a sí mismo? ¿Por qué da toda su grandeza a sus propios ídolos? Que demos una respuesta. Y Dios está diciendo, yo voy a castigar el mal. Y voy a castigar incluso los instrumentos que yo he utilizado para castigar el mal. Me voy a manifestar en toda mi gloria. La gloria del mundo no es nada. Mi gloria sí que es grande, que cubrirá, como cubren las aguas, todos los mares. Y ese palo que utilizáis, esos ídolos insignificantes, aquello donde ponéis vuestra confianza, no es nada. Yo estoy en mi santo templo. Y lo único que podéis hacer es aceptar mi dominio. Si os enorgullecéis por causa de vuestro corazón no convertido, podréis ver lo que va a venir. Pero el justo, por fe, vivirá. Por fe, en confianza plena y total en Él. Así que lo que encontramos entonces es una especie de oración o de alabanza que trae el profeta Habacuc. Es decir, ha estado en diálogo. Él pregunta, Dios responde, vuelve a preguntar, Dios vuelve a responder y al final lo que tenemos, que hemos leído anteriormente, es esta oración que por las palabras que nos dice al principio, capítulo 3, versículo 1, Sijinot, y lo que nos dice al final, al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerda, no simplemente era la oración que estaba trayendo Habacuc, sino que también era como una especie de música. De algo que se podría leer, se podría cantar y podrían expresarse después. El profeta está escribiendo la reacción ante las palabras de Dios para que nosotros ahora la podamos hacer nuestra oración y lo podamos hacer también nuestra alabanza. Es una respuesta, por tanto, a las palabras de Dios. Y lo que nos dice es: aviva tu obra en medio de los tiempos, nos dice. Dice el versículo 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Y el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y allí estaba escondido su poder. Delante de su rostro iba mortandad y describe después lo que es parte del castigo. Cómo va a manifestar, nos dice el versículo 8 y versículo 12, la ira de Dios. Fijaros en el 8, ¿te airaste, oh Yahvé, contra los ríos? Contra los ríos te airaste, te has airado. Y nos dice también en el versículo 10, versículo 12, con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Dios es un Dios de ira, porque aborrece el pecado. No puedes ver el pecado. Y Dios dice, no puedo ver el pecado, por eso mi ira vendrá sobre todo aquel que no ha arrepentido en su corazón y no ha confiado en el Dios misericordioso que soy yo. A nosotros todo esto nos duele. Versículo 16 dice, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Cuando nosotros escuchamos y leemos algunas de las cosas que vemos en las Escrituras y lo que estamos viendo a nuestro alrededor, ¿cómo no nos vamos a estremecer? Constantemente está apareciendo gente sin Cristo. Están muriendo sin la salvación.
Están confiando en cosas que son vanas, que son humo, que no sirven para nada. ¿Cuánta gente se va a presentar pensando que tiene las manos llenas delante del juicio y en realidad tiene las manos vacías? ¿Cuántas personas querrán venir delante de Dios para justificar y se darán cuenta que no hay justificación si no es la justificación de nuestro Señor Jesucristo? ¡Qué desesperación! Cada vez que vemos que este mundo va más abajo, se está hundiendo más, se está alejando más, no quieren oír, no quieren entender, y a nosotros nos duele. Nos duele que el pueblo de Dios sea perseguido, que los creyentes simplemente porque quieren mantener una adoración al Señor y quieren poner su confianza en Cristo o quieren hablar de su amado a todo aquel que quiera escuchar, son perseguidos y son maltratados y puestos en prisión, incluso se les quitan la vida. ¿Cómo no se van a remover nuestras entrañas? Claro que sí, lo está diciendo el profeta. Ahora bien, el profeta dice: lo aceptaré, si bien estaré quieto. Tú sabes, Señor, lo que es y cómo han de ser las cosas. Esperaré en ti. Los salmos también nos lo dicen. Nos dicen muchas veces o en varias ocasiones, dicen: calla y espera. Espera y entonces verás. Confía en el Señor y Él hará. Y lo hará a su manera, no a la nuestra, pero lo hará de una manera convincente y de una manera gloriosa, porque Él no es indiferente a lo que está ocurriendo. Y entonces nos trae estas palabras que son tan conocidas. Cuando venga todo lo que va a venir de invasión y de castigo sobre el pueblo de Israel, cuando ya no nos falten las cosas esenciales, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados ya no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vacas en los corrales. Fijaros lo que le está describiendo, ¿no? Viene a arrasar y viene la pobreza, etcétera. No está diciendo que no va a ocurrir, lo que está diciendo es que va a ocurrir y va a llegar, pero el profeta espera, simplemente confía en el Señor. Entonces dice: aun a pesar de todo esto, con todo, versículo 18, yo me alegraré en Yahvé y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Puedes hacer tú esto? ¿Es esta tu experiencia? Cuando vienes a Dios y escuchas la respuesta de Dios, ¿qué haces? ¿Te rebelas? Le dices a Dios: no me gusta lo que me estás diciendo, no me gusta lo que dice la Escritura. No acepto lo que estás diciendo, quiero ir por otro camino, quiero hacer mi voluntad, no acepto tu voluntad. ¿Es esto lo que haces? O cuando te acercas al Dios soberano y majestuoso que se ha dignado a hablarte y te ha hablado de una manera muy precisa, Hebreos capítulo 1, versículo 1 en adelante, a través de su Hijo Jesucristo, y te está hablando de una manera clara, ¿te rindes? ¿Lo aceptas? Busco una respuesta y me la has dado, en ti confío. ¿Queremos cielo? Hay un cielo, pero no olvides que también hay un infierno. ¿Queréis salvación y queréis gracia? Ahí tenéis a vuestro Hijo. ¿Queréis hacer vuestra voluntad? Seguid con vuestras pasiones y tendréis las consecuencias. En medio de toda esta situación, el creyente, nosotros podremos decir: me alegraré en Yahvé. Porque yo no me alegro en lo que tengo, en lo que recibo, en las pertenencias, en los regalos, en las dádivas. Yo me alegro en el dador, me alegro en el Señor. En Él espero. Si me quitan las ovejas, si me quitan los olivos, si me quitan la riqueza, lo que no podrán quitarme es la presencia de mi Dios. Porque esta vida es pasajera y nos podrá faltar de todo, pero la vida que ha de venir después es eterna. Y si lo tenemos a Él, tendremos esa vida. Me gozaré en el Dios de mi salvación. Claro, no te puedes gozar en el Dios que estamos hablando si no hay salvación en tu vida. No te puedes gozar. Lo primero que tienes que encontrar es la salvación. No la liberación de tu enfermedad, no la liberación de tus cargas, tus problemas económicos, no las peleas que tienes en casa, en el trabajo, en la calle. ¿Te librarás de estas cosas o no? Lo que nos está diciendo es que en medio de todas esas necesidades yo encuentro salvación en mi Dios. La salvación que sabemos que es provista por medio de su Hijo Jesucristo también ahora. Él, y solamente Él, es el Dios de nuestra fortaleza. La mejor cosa que tú y yo podemos hacer
en este momento, a lo largo de todas nuestras vidas, es buscar el mejor refugio. Y el mejor refugio no es nuestra inteligencia, no es nuestra habilidad, no son nuestros rituales, no son los imperios ni las naciones. La mejor fortaleza, el mejor castillo, el mejor lugar para estar seguros, nos lo está diciendo, es el Señor. Fijaros bien, lo dice el versículo 19. Yahvé, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Aunque la higuera no florezca, aun cuando ya no haya nada donde podamos alcanzarnos o confiar o tener, con todo Dios estará con nosotros. Ríndete a Él y entonces te sentirás seguro, aun cuando el mundo a nuestro alrededor tiemble. La gloria del mundo no es nada ante la gloria de Dios. Él calla, pero sigue estando en su trono. Y cuando habla, se hace entender. Que así sea. Amén.